Bueno, mis queridos estudiantes, Dios los bendiga. Qué bueno saludarlos a esta hora y volvernos a conectar para aprender más acerca de servir. Hemos visto dos temas, hoy continuamos con el tema número 3, el tema inicial, que la materia se llama servir o el servicio. El primer tema fue ¿qué es el servicio? El segundo, ¿por qué servir? Y el tercero que vamos a ver hoy se llama ¿quién llama a servir? Bueno, este tema es un tema que hay que tomar tiempo, determinación para aprender, para crecer y para llevar mucho fruto. Es importante que tengamos en cuenta qué es la iglesia, cómo funciona la iglesia y hacia dónde va direccionada la iglesia. Esto comúnmente en una empresa, en un colegio, en la universidad y en la iglesia se debe conocer como misión, visión y propósito. Es importante que nosotros comprendamos que eh, hoy en día es muy atacado el tema de servir. Casi siempre la gente está pensando que se están aprovechando de él o de ella y entonces yo porque tengo que servir, yo porque tengo que vestir de cierta manera, yo porque tengo que cumplir ciertos horarios y puede llegar la incógnita de que el servicio que ofrecemos a Dios de cierta manera es gratuito. Yo no lo llamaría gratuito porque siento que servir a Dios trae muchísimas bendiciones, trae protección, trae cielos abiertos, pero no toda la gente lo ve igual. Por eso es muy importante que si tú sirves o vas a servir al Señor, tengas en cuenta quién te llamó a servir. Uno de los pasajes que quiero leerles en la palabra de Dios está en Éxodo capítulo número 3. Así que quiero que me acompañes en tu Biblia. En Éxodo capítulo 3 es muy importante que tengas tu Biblia. Sin tu Biblia, créeme que eres como si fueras a una dirección y no tuvieras GPS, no supieras para dónde vas. Así que es muy importante que tengas tu Biblia. Voy a leer Éxodo capítulo 3 y quiero que pongas mucha atención. La Biblia tiene no un poquito, sino toda una biblioteca de ilustraciones para enseñarnos acerca del servicio. Me gusta el título que tiene la versión 1960, que es el que les voy a leer, que dice Llamamiento de Moisés. Entonces, ¿quién te llama a servir? Me gusta que ustedes mismos vayan respondiendo a la pregunta y no que otros respondan por ustedes, sino que ustedes a través de la palabra de Dios digan, uy, ahora voy a aprender quién me llamó a servir. Dice así, en el capítulo 3 versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Escucha, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, dice el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos. Escucha muy bien, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.
Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Escucha, aquí ya hay una orden. En el versículo 10. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Escucha muy bien, para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí voy a leerte solo un fragmento de lo que sigue en el versículo 11 que dice: Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén y amén. Espero haber sido bien claro, espero lo leas, lo vuelvas a leer en casa y recibas de lo que Dios ha preparado en este capítulo 3 de Éxodo. Es importante que tengas algo en cuenta en esta hora, y es que Dios hace el llamado. Dios se aparece a Moisés y le hace una invitación, un llamado. Ese llamado, quiero que comprendan que no nació de la noche a la mañana. O sea, no fue un pinochazo, no fue la lotería, sino que es un llamado legítimo de Dios. Y quiero demostrártelo con otros textos de la Biblia. Quiero que me acompañes al libro de Jeremías. Si tú tienes ahí tu Biblia, es importante que la tengas, y quiero que me acompañes a Jeremías capítulo 1. En Jeremías capítulo 1 dice, me gusta el título también de la 1960. Mira lo que dice: llamamiento y misión de Jeremías. Quiero leerte unos apartes de este texto tan maravilloso. Dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcias, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Versículo 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Versículo 3. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes quinto. Y escucha lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 4, que esto despeja tu mente. Mira, ¿desde cuándo Dios hace el llamado? Dios no hace el llamado al azar, no es de la noche a la mañana, pese a que alguien esté en el mundo, pese a que alguien esté sin conocer a Cristo. Mira desde cuándo Dios hace el llamado. Mira lo que dice el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta, escucha esto porque esto es precioso. Dice: te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Ten en cuenta esa palabra. Soy un niño. Y mira lo que responde. Y me dijo Jehová, versículo 7, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Qué precioso saber desde cuándo. Yo creo que puedes responder esta pregunta tipo examen. ¿Desde cuándo Dios hace el llamado? Entonces vas a poder decir: desde antes de formarme en el vientre de mi madre, el Señor me conoció y me llamó, me dio por profeta a las naciones. Hay una cosa que quiero que tengas en cuenta, y es que el Señor no tiene favoritos. Él te hizo un llamado. Estás en esta clase, estás en Timoteos, porque Dios te hizo un precioso y maravilloso llamado. Eso debe quedar en tu corazón. Dios te llamó. O sea que aquí se despeja quizás una absurda idea. No te llamó el pastor, no te llamó tu líder, te llamó el Señor. Directamente es el Señor. Hay un pasaje de la palabra de Dios en Mateo que dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Imagínate el texto. ¿A quién debemos rogar que llame más personas a servir? Al Señor. Entonces,
Siempre Satanás, el enemigo, tendrá el dardo, disparará contra tu mente. Pues claro, como nadie lava la loza, pues me llaman a mí a lavar la loza en el servicio. Pues claro, como nadie ora, pues me llaman a mí a orar, porque el enemigo siempre quiere traer confusión, cansancio y frustración en el servicio. El enemigo siempre quiere que tú pongas en tela de juicio lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces, si ves, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, Dios llama a Moisés y lo llama, pero por temas de tiempo no puedo entrar en detalle, pero sí resumiré un poco de que Dios había guardado a Moisés desde antes de nacer. Moisés, su nombre significa salvado de las aguas. ¿Sabes por qué? Porque en el tiempo que nace Moisés, todo niño varón era asesinado. Todo bebé que naciera con el sexo masculino era asesinado. Así que si era mujer podía nacer normal, pero si era un hombre, el enemigo sabía la promesa que está en Génesis de que decía que la mujer de su simiente tendría un hijo que éste le aplastaría la cabeza. Entonces empieza a notar que cada uno que viene al servicio, sea hombre o sea mujer, tiene un propósito de parte de Dios para arruinar los planes que tiene el enemigo contra no solo tu vida, sino contra tu familia, contra tu descendencia, contra tu nación. Déjame decirte algo, Dios te ha llamado y no sé yo, qué sé yo, si el Señor te ha llamado a cambiar la historia del país, a cambiar la historia de tu familia, a cambiar la historia de tu entorno, de tu colegio. Entonces es aquí donde empezamos a ver, Dios me ha hecho un precioso llamado. De repente tú estés diciendo, bueno, pastor, esos dos textos están súper bien, pero me falta que me dé más información. Pues déjame contarte la historia que está en Primera de Samuel. En Primera de Samuel se imparte una historia preciosa que quisiera que tú y yo la leyéramos a esta hora. Ve al libro de Primera de Samuel. Hoy estoy usando solo la versión 1960 que me parece muy oportuna. Y déjame resumirte el capítulo 1, capítulo 2 para llegar al capítulo 3, que es donde vamos a leer. En el capítulo 1 nos encontramos con Ana, una mujer estéril. No podía tener hijos y de repente sufría mucho porque había una mujer, esposa también de su esposo, que la insultaba, la irritaba, la molestaba porque no podía tener hijos. Y esta mujer oraba al Señor, dame un hijo y nada. Así que pasa el tiempo y ella le dice, si me das un hijo, lo dedicaré para ti. Si ustedes se dan cuenta, eran niños. Desde niños eran dedicados. Desde antes de nacer Dios ya los había llamado. Así que si tú estás ahí, créeme que esto no fue al pinochazo, esto no fue la rifa y te tocó a ti. Dios te hizo un precioso y maravilloso llamado. Aquí hay algo más importante que debes notar y es lo que dice el capítulo 3 de Primera de Samuel. Dios le da un hijo a Ana y Ana lo promete a Dios. Señor, lo voy a ofrendar a ti. Y mira lo que sucede. En el versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Samuel dice, Jehová llama a Samuel. Mira, te he leído tres textos. Dios llama a Moisés, Dios llama a Jeremías, Dios llama a Samuel. Entonces dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y las palabras de Jehová escaseaban en aquellos días. No había visión con frecuencia. Déjame decirte algo. Elí era el sacerdote, tenía hijos, pero sus hijos hacían todo lo malo. Y ese es un problema gravísimo cuando nosotros no estorbamos a nuestros hijos. ¿Sabías que eso puede arruinar el llamado? Sí. Dios había dicho que Elí sería sacerdote para siempre, su descendencia, sus hijos. Pero resulta que estos hijos habían hecho lo terrible. Y algo como para que te quede en cuenta y tú puedas tener en cuenta, porque preguntarás, ¿y qué fue lo malo que hicieron los hijos de Elí? Tenían relaciones con las mujeres que cuidaban el templo, la casa de Dios. Una de las cosas peligrosas que tienes que tener cuidado y que nos verás exhortarte mucho es los noviazgos. No puedes resultar con un noviazgo de la noche a la mañana. Tengo novio, espera.
No es así. ¿Por qué? Pero es que yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo vivir lo que quiera. No, hay condenación. ¿Por qué? Porque nosotros representamos al Señor. Y la palabra de Dios nos habla de no solo las ganas de servir. O sea que debe quedarte claro a esta hora que no solo fueron tus ganas de servir, sino que fue el llamado del Señor, pero el llamado del Señor requiere unos requisitos. Y esos requisitos es que si eres papá, si eres mamá, exijas pureza, exijas santidad a tus hijos y a ti mismo, porque no puedes exigir algo que no das. Lo segundo importante es que si eres hijo, si eres hija, si eres un jovencito, una jovencita, ten cuidado de qué amistades estás teniendo, qué clase de vida estás llevando. De repente los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas. Entonces se daba la tentación, lo que hoy llamamos oportunidad, y se acostaban con una y como que aquí no está pasando nada. O sea, lo que importa es que aquí vine el domingo a servir. Pues no, mis queridos, tengan mucho cuidado con eso, porque el Señor dice la palabra de Dios que Dios no dejará sin castigo al culpable, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dios en el capítulo 3 Dios escasea la palabra de Dios por eso, porque los hijos de Elí hacían lo que quiera y su papá no los molestaba. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Escucha esto. Y él respondió, heme aquí. Y él pensaba que era Elí el que lo estaba llamando, y fue varias veces, Elí, me estás llamando, y Elí, no, yo no te he llamado, vuelve a acostarte, hasta que Elí entendió que Dios estaba llamando a Samuel. Recuerda esto, Samuel era un niño, un pequeño niño, pero Dios le demuestra lo siguiente, que quiero que te saltes del capítulo 3, estábamos en el versículo 3, sáltate y ven al versículo 11. Dice así: y Jehová dijo a Samuel, estoy en 1 Samuel 3:11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, Elí era el sacerdote, todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad. Escucha, que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por lo tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, o sea, no será perdonada, ni con sacrificios ni ofrendas. ¿Qué les parece? Dios te llama. Qué precioso estar llamados. Pero aquí no hay lugar para hacer lo que quieras. Dios te ha hecho un llamado. Asegúrate de eso. ¿Quién te llamó? Dios. Pero hay una responsabilidad en nosotros, y es como quien luce el uniforme de un soldado o el uniforme de la policía, como quien sirve en el gobierno. De repente, no sé si han visto policías corruptos, soldados corruptos, políticos corruptos. Créanme algo, nosotros solemos generalizar y decir la policía es mala, pero no es así. En la policía, en el cuerpo de policías, debe guardarse la moralidad. La moralidad. Sí, habrán personas que usan el uniforme para hacer lo malo. Y déjame decirte, igual es con el llamado que Dios nos ha hecho. Dios nos llamó. Dios te dice, oye, ven a servir. Y de repente es un privilegio servir. Y sabes una cosa que dijo un líder de alabanza hace unos días, del lugar de su presencia, que nos dio un taller. Dijo, toda persona que canta o toca un instrumento en el altar se ve bonito, así sea feo. No importa si es bajito, no importa si es flaco, no importa si es gordito, no importa si lo que sea, se ve bonito. Porque hay una gracia que se derrama sobre el que sirve. Dios te ha hecho un llamado y Dios te ha llamado a servirle. Y yo quiero que tengas en cuenta eso. Hay que tener prudencia, santidad, pureza. Debes ser alguien que no voy a hacer lo que yo quiera. Dios no te está obligando a servir. Claro que traerá consecuencias no servir,
pero si vas a servir, asegúrate de hacerlo bien, porque Dios te ha hecho ese llamado a servir. Quiero contarte que se nos acabó muy rápidamente el primer tiempo, esta tercera clase. Quiero también dejarte a disposición. Quizás tienes preguntas, quizás dices, yo tengo algunas preguntas acerca del servicio. Quisiera finalizar este tercer tema del servicio con ten cuidado con ser cómplice de aquellas cosas que desagradan a Dios. Dios te llamó, Dios te ama y Dios está alegre de que le sirvas. O sea, si tú eres un servidor, créeme que Dios tiene los brazos abiertos diciendo, buen siervo y fiel. Pero ten cuidado de servir a medias. Ten cuidado de jugar con Dios. Ten cuidado de usar el servicio para hacer cosas que desagradan a Dios. ¿Sabes una cosa? En el servicio no hay tapujos, no hay complicidad, no hay algo que se llama ser agazapado o asolapado, como que yo me di cuenta de tal cosa que hizo tal servidor, pero no digo nada. No, ¿sabes una cosa? Eso es abominable. La muerte de los hijos de Lid vino por abominación. Había tanta iniquidad en ellos que nadie, el papá que sabía las cosas se quedaba calladito. Yo les digo, ten cuidado con la manera como estás sirviendo. No creo que sobre decir que no puedes escuchar música de mundo. Tú no le perteneces al mundo. Tú no le perteneces a fiestas mundanas. Tú no le perteneces a disfraces, eso del 31 de octubre. Tú ya eres parte de un servicio de la iglesia. Y quiero que notes que Satanás, el enemigo, quiere que tú sirvas mal o que tú no sirvas. Dios quiere que sirvas bien, que sirvas ok. Y es importante que estés sometido a una autoridad. Qué bueno tener una autoridad, tener un líder que te está jalando las orejas, que te está diciendo, oye, así no. Yo sé que duele, yo sé que cuesta, pero el fruto será precioso delante del Señor. Espero estés recibiendo, espero estés inyectándote de fe, espero estés creciendo. Nos vemos en la última clase, que es bendiciones del servicio. Dios te bendiga, Dios te guarde y sea el Señor llenándote de paz. Un abrazo.